¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Un placer estar contigo otra vez. Ya sabes, el placer es mío, el placer es del programa y de los oyentes que tienen la fortuna y la suerte de poder escucharte a través de este pequeño anime programa. Hoy nos traes un tema, no sé, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque estamos hablando, o vas a hablar de libros censurados, de libros prohibidos y quizás, a lo mejor, de libros condenados también. Sí, de todo hay en la Viña del Señor, ¿no? En la Viña del Diablo, ¿no? Porque muchos de estos libros se consideraban demoníacos, o por lo menos que tenían un contenido peligroso. Bueno, como bien sabes, hace unos cuantos días hemos pasado el Día del Libro, y cuando uno pues recuerda, ¿no?, el Día del Libro como un lugar de encuentro de escritores, de obras que se aconsejan, antiguamente, las obras se desaconsejaban. ¿Por qué? Porque muchas veces, según qué gobierno, según qué institución religiosa, los miraba con lupa y te decía aquellos libros que tú podías leer o los que no podías leer. Y ahí entraríamos pues en esa categoría genérica de libros prohibidos, de libros condenados, de libros malditos, porque de todo hay. Es verdad que cada uno tiene siempre pues unas consideraciones, unos orígenes diferentes, y no todos obedecen a las mismas causas. Sí, pero no es lo mismo, Jesús, que te aconsejen leer una determinada lectura a que te digan no la puedes leer. Claro, pues así era, y eso es lo que se establecía con el famoso Indes Librorum Prohibitum, así se llamaba en latín, el listado que la Inquisición hizo en su momento, que duró muchísimo tiempo, duró prácticamente pues hasta bien entrado el siglo XX, donde se decía, claro, ten en cuenta que la Inquisición estaba regida por dominicos y donde lo que se quería establecer son aquellos libros que estaban dentro de la ortodoxia religiosa, católica, romana, y que querían luchar contra la herejía. Es decir, estamos hablando del mundo católico, del mundo occidental, ¿vale? Del mundo cristiano. Por supuesto, también en Oriente, con otro tipo de religiones, también tenían sus libros prohibidos, como podría ser pues con el hinduismo, como puede ser el islam, como pueden ser los judíos. Pero vamos a entrar más en nuestra órbita, la que más conocemos, los libros que sabemos perfectamente, pues las directrices y las aventuras y más bien desventuras que sufrieron algunos de estos libros cuando entraban en este índice de libros prohibidos por la Inquisición. Entonces, a partir de ahí, lo que recomendaban los curas, los obispos, los papas, era lo que tú podías leer y lo que no podías leer. Porque si leías los libros prohibidos, ¿sabes lo que te podía pasar, Juan Carlos? Pues no lo sé, pero nada bueno seguro. Pues eso, que tu alma se podía perder y vas al infierno directamente, porque esto así se las gastaban entonces. ¿Te llegaban a excomulgar? En algunos casos te podían llegar a excomulgar, efectivamente, si era reincidente. Claro, o sea, depende un poco la gravedad del asunto, pero lo que se buscaba era eso, un pensamiento único. Era aquellos libros que tú tenías que leer para que fueras un buen cristiano. Una especie, para que fueras un buen católico. Claro, una especie de adoctrinamiento, ¿no? No, totalmente, claro. Entonces, lo que ocurre es que cuando se inventa la imprenta, alrededor de 1450, cuando Gutenberg inventa esta imprenta de tipos móviles, pues a partir de ahí las palabras quedan impresas. Ya no son discursos que tú das y las palabras se las lleva el viento, quedan impresas. Y es en el momento, sobre todo cuando se crea la Inquisición, la llamada Inquisición Española, en 1478, la que fundan los Reyes Católicos, pues el Santo Oficio, que es un tribunal que está concebido por la Iglesia Católica para eso, para velar por la fe que ellos entendían que era la más pura y la más ortodoxa. Entonces, claro, en ese momento empiezan a proliferar libros, gracias a la imprenta, y se da otra circunstancia también en el siglo XVI. En el siglo XVI se dan esos dos hechos significativos que provocan la búsqueda de libros sospechosos, porque hay muchos más libros gracias a la imprenta, pero también porque se desarrolla la Reforma Protestante. Y como bien sabes, la Reforma Protestante no se llevaba muy bien con los católicos. Entonces, todos los libros que estaban escritos por Lutero o sus seguidores, o por Malebranche, o por Calvino, pues todos ellos ya eran libros prohibidos. ¿Por qué? Porque te estaban enseñando, desde el punto de vista de la Inquisición, te están enseñando unas doctrinas que no son conformes a lo que dice el Papa. Entonces, ya ahí entra el primer índice o la primera expurgación de textos.
que son todos de la Reforma Protestante, y entonces ahí te puedes imaginar pues todas las iglesias cristianas, pero que no son católicas. ¿De libros anglicanos, libros calvinistas, libros que tenían pues una interpretación diferente de la Biblia y que generó pues todo un cisma dentro del seno del cristianismo. Entonces, bueno, pues ya te está diciendo ahí los católicos, los buenos católicos, lo que tenían que leer. Lo que tenían que leer eran autores que estaban totalmente consensuados por la Iglesia. Pues tipo Santo Tomás de Aquino, o San Agustín, o Santa Teresa de Jesús. Bueno, Santa Teresa de Jesús, de milagro, porque sabes que ella estuvo también en un tris de que fuera considerada hereje. Y los herejes tampoco estaban bien vistos por la Iglesia. Así que, como ves, ahí ya tienes el primer... Sí, pero por ejemplo, sí, ya sabemos que evidentemente ellos, en ese afán de adoctrinamiento que hemos mencionado hace un momento, pues evidentemente te van a hacer leer libros afines a ellos. Pero ¿qué tipo de literatura de entonces es la que estaba peor vista? Bueno, pues había como 3 tipos de literatura, ¿no? Y un poco también se recoge así en ese índice de libros prohibidos. Por una parte, eran las obras contrarias a la fe católica y romana, ¿vale? Aquellas obras que estaban escritas por herejes, los que se habían considerado que eran herejes, porque no trataban las cuestiones de fe pues como ellos querían que se trataran. Cuando me refiero a ello, me refiero al Santo Oficio, a la Inquisición, en fin, a la Iglesia imperante. Pero la Iglesia imperante que la defendían también los distintos monarcas europeos, empezando por Carlos I, por Felipe II o por todos los demás monarcas. O sea, que quiero decir que no solo era algo restrictivo a la Iglesia. Sí, porque siempre se ha dicho en la historia que la Iglesia era el segundo poder, aunque yo creo que siempre ha sido el primero. Bueno, iban juntos. El poder civil y el poder eclesiástico siempre iban juntos. Si te das cuenta, eso ha ocurrido hasta ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Cualquier dictador que quiera establecerse siempre busca también el patrocinio de la Iglesia de ese país. Uh-huh. Y entonces van juntos de la mano, ¿no? De ahí lo de Franco que iba bajo palio porque estaba como instaurado por la gracia de Dios, porque siempre los monarcas, sobre todo las monarquías absolutistas, lo que buscaban era justificar su poder, y justificar solo su poder por las armas o porque ellos podían decidir la vida o muerte de alguien, pues bueno, eso tampoco le justificaba. Tenían que justificarlo diciendo que habían sido nombrados o elegidos directamente por Dios. ¿Y cuál es su representante de Dios en la tierra? Pues el Papa o el obispo, ¿no? Entonces eso estaba claro. Bueno, pues otros libros que también entraban en estas categorías, ¿no?, de obras condenables eran las obras de nigromancia, de astrología o aquellas que podían fomentar la superstición. Aquí ya te puedes imaginar que entraba de todo. Sí, porque aquí estamos hablando ya de esos libros mágicos, pero también libros condenados, que son los grimorios. Los grimorios son obras de hechicería, obras donde aparecen conjuros, donde aparecen hechizos, donde aparecen recetas para curar distintas enfermedades. Ahí es donde te iba yo, que dentro de estos libros está lo que ahora llamamos naturolopatía, ¿no? Pues sí, claro, no se llamaba así, pero efectivamente, esas también estarían condenadas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú establecieras en un libro una forma de curación que no era la oficial, es decir, tú imagínate que dices que puedes curar a través de invocaciones a una serie de espíritus de la naturaleza, pues eso automáticamente lo hubieran considerado como demoníaco. Entonces, automáticamente también irían a la hoguera, porque también estos libros, cuando se los pillaban, y los pillaban en propiedad, ¿no?, de esta gente, no solo condenaban al propietario o al autor, sino que quemaban los libros, los quemaban en actos de fe, pues se llamaban, ¿no?, en autos de fe públicos, en fin, donde se producía una especie de algarabía, un espectáculo que ni te lo puedes imaginar. Y a veces se los quemaba con el propio autor, pero esos eran casos muy excepcionales. Lo normal es que se quemaran libros para que la gente supiera lo que no había que leer. Así que ya has visto que hay, por una parte, libros contrarios a la fe católica, ahí entran todos los libros protestantes y los que te puedes imaginar, y todos los heréticos, todos los libros de nigromancia y astrología, todos los grimorios, que ya diría eso para todo un programa, cuáles eran los grimorios, tipo las clavículas de Salomón, o el Picatris, o el libro de San Cipriano, etcétera, etcétera, porque algunos servían para encontrar tesoros, pero para eso había que invocar a los espíritus de la naturaleza. Todo eso estaba prohibido. Y también un tercer grupo importante eran aquellas obras que trataban o tocaban temas muy relacionados con la lascivia, con el erotismo, con los amores, en fin, que se pensaban que iban en contra de las buenas costumbres de la Iglesia, es decir, que se consideraban inmorales. Y esos libros, pues te puedes imaginar ya cuál podía ser, ¿no? Hasta la Celestina estuvo ahí
con muchas precauciones para, ya ves para tú, que fuera prohibido, y no se llegó a prohibir. Ya ves tú la Celestina, que tampoco es una exageración, porque vamos, tampoco quien haya leído la Celestina comprenderá que de erótico tiene la E, a lo mejor. Bueno, pero para ellos sí. Claro, ten en cuenta que no podemos juzgar con nuestra perspectiva pues lo que se consideraba moral o inmoral en el siglo XVI o el siglo XVII. En el caso de la Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea, que se publicó en 1499 por Francisco de Rojas, pues fue denunciada varias veces al Santo Oficio. Ten en cuenta que estamos hablando de una alcahueta que está procurando el amor entre personas, y por lo tanto también hay escenas, vamos a llamarlas trocaces, y eso pues se consideraba, por el Santo Oficio lo consideraban inmoral, o por lo menos que no estaba dentro de la ortodoxia, y sufrió varias tachaduras. O sea, no se llegó a prohibir totalmente ese libro, la Celestina, pero sí se censuró varios pasajes, porque es distinto, y hay que diferenciar entre índices prohibitorios e índices expurgatorios. Los índices prohibitorios son los que prohibían a un autor o a una obra entera, y los expurgatorios son aquellos que, tras un examen, ¿no?, por parte del censor de turno, pues prohibían determinados pasajes que estaban condenados a modificarse o directamente a suprimirse. Pero es que esos censores los hemos tenido, ya sabes, hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace 4 días. Claro. Así que eso es un poco como los tres temáticas de la Inquisición cuando empieza a hacer estos índices de libros prohibidos. Índices que se han ido reformando y se han ido actualizando con el tiempo. No es lo mismo las obras del siglo XVII que las obras del siglo XVIII. Bueno, ya en el siglo XVIII ni te cuento, con todos los autores franceses que eran ateos o eran agnósticos, pues automáticamente en las obras de Voltaire o de Diderot o de Maquiavelo o de Zola o de Anatole France, pues todas esas quedaban censuradas. ¿Por qué? Porque estaban escritas dentro del punto de vista católico, ortodoxo, romano y apostólico, pues estaban escritas por auténticos herejes, ¿no? Porque no creían en Dios y porque en muchas de esas obras pues fomentaban, según ellos, la infidelidad, fomentaban el adulterio y fomentaban pues la promiscuidad. Y eso ya te puedes imaginar que directamente tachados de los libros recomendables, y entonces estaban en los libros prohibidos. Así que, claro, bajo ese mare magnum, bajo esa regla de 3, pues había que tener mucho cuidado con lo que escribías y sobre todo con lo que publicabas, porque no son los que no te leyeran, sino que al final tú podías acabar en las mazmorras de cualquier cárcel, ¿no? Y encima acusado de herejía, que era lo peor que te podían acusar, o de inmoral, porque ya sabes que ese San Benito, a veces simbólico, San Benito no solo te afectaba a ti, sino que te afectaba a toda la familia. Afectaba, porque podías decir, mira, ahí va el que escribió tal obra. Sí, pero te señalaba con el dedo. Claro, y además durante generaciones. Claro, ese es el problema, así se las gastaba muchas veces la Inquisición. Cuando hacía unas condenas de este tipo, en fin, las de los libros, es un delito menor comparado con otros, ¿no? Con ser un judaizante, o con ser un morisco, en fin, o con hacer para lo que para ellos eran auténticas barbaridades. Pues ahí sí que la pena conllevaba el desprestigio y además que tu nombre figurara también en las fachadas de las iglesias, o que el San Benito, si es que al final te condenaban a llevar el San Benito, que ese San Benito tú lo tuvieras expuesto en tu casa para que todo el mundo recordara que hay un habitante, que hay un miembro de esa familia que fue condenado por la Santa Inquisición, como así se la llamaban. O sea, para que veas un poco el escarnio al que se podía llegar. Claro, un escarnio público tremendo, ¿eh? Sí, sobre todo, a ver, era la vergüenza un poco a la que estabas sometido. El problema es que la Inquisición, sobre todo en España, dura muchísimo. Hasta el 1834 no se produce su abolición definitiva, hasta 1834. Pero es que el Indes Librorum Prohibitorum se está reeditando continuamente. Incluso la última versión que yo conozco es de 1948 y hasta 1966 no se eliminan de una forma definitiva estos índices. Ya no se llama Inquisición, como te puedes imaginar, pero el Vaticano seguía teniendo estos índices de libros prohibidos. Sí, pero a mí se me antoja, porque tú fíjate, los nazis también hacían grandes quemas de libros, ¿no? Y la famosa biblioteca de Alejandría en tiempos aquellos también fue incendiada, creo yo que intencionadamente, aunque no se sabe muy bien. Pero hoy en día, ya no a nivel eclesiástico, que seguro que también, porque todos sabemos que la biblioteca del Vaticano, aquella que tienen escondida y reservada para ellos, es el mayor tesoro de libros habidos y por haber en la historia.
Yo creo que a nivel político, evidentemente, sobre todo en las dictaduras, pero ya no tanto en la dictadura que te limitan a la hora de educarte a nivel infantil, los libros que te obligan a leer de texto, ¿no? También en las democracias tenemos libros prohibidos, ¿no? Bueno, en una democracia no debería haber libros prohibidos. En general, los libros prohibidos siempre están en regímenes dictatoriales, ¿vale? Dictatoriales tanto de derechas como de izquierdas, está claro. Uh-huh. Es un poco lo que se produce, una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención, pero que representa muy bien lo que queremos decir, que son los bibliocaustos, que es la quema de libros. Tú lo has dicho antes, ¿no? La quema de libros realizada por los seguidores de Hitler en la Alemania del Tercer Reich, pues eran muy llamativas. Entonces, ¿qué es lo que quemaban allí? Pues prácticamente todo aquello que no estuviera de acuerdo con su ideario, en este caso, político. Y estamos hablando, fíjate, de mediados del siglo XX, estamos hablando de ahora, estamos hablando ya del siglo XVI o el siglo XVII. Pero claro, Hitler así se los gastaba. Y de hecho hubo obras, no sé, de Franz Kafka, como La Metamorfosis, que fue quemada y fue prohibida tanto en Alemania como en la República Checa o en la URSS también. Porque en la URSS, tanto en la época de Stalin como en otras épocas, también cualquier libro que estuviera en contra del comunismo y de la dictadura del proletariado y de lo que fuera, pues ellos también los purgaban, los censuraban y a los autores también los perseguían. De hecho, hay una obra de George Orwell, que es Rebelión en la Granja, que también estuvo prohibida, pero no solo en la URSS, sino también en China, en Cuba y Corea del Norte, en regímenes dictatoriales. ¿Por qué? Porque los dictadores no ven con buen gusto que alguien les critique, aunque sea una especie de metáfora o de parábola como Rebelión en la Granja, ¿no? Donde son animales, sí. Pero se reconoce perfectamente quién son los animales. Sí, pero fíjate, por ejemplo, Jesús, que hoy en día la censura existe, más hoy en día en el estado en el que estamos viviendo, por desgracia, pero antes de llegar a esta situación, yo sé de buenos escritores conocidos míos y buenos articulistas que les han censurado, les han retirado los libros y les han retirado los artículos de los diarios digitales donde publicaban. Uh-huh. Incluso ha habido grandes periodistas en este sentido que han sido despedidos. Y estamos hablando del 2019. No claro, bueno, pero no deja de ser una prohibición. Sí, no, pero bueno, un poco por distinguir, me refiero. Sí. En los países democráticos, evidentemente, claro, o sea, aunque sea un país democrático, el gobernante de turno o el director de un periódico determinado, si considera que ese artículo pues no está dentro del ideario de ese periódico o de esa emisora, pues efectivamente le puedes censurar y le puedes despedir, ¿entiendes? Claro, y ahí se puede invocar la libertad de prensa y todo lo que tú quieras, pero no estamos hablando de autores prohibidos. O sea, no hay autores en una democracia que no puedan prohibir, que no puedan publicar. Sí se les puede censurar o que determinadas editoriales no les quieran Bueno, me vas a perdonar. Yo conozco algún caso, no voy a decir el nombre aquí ahora, que ha sido, desaparecido en combate desde hace 4 o 5 años, que el hombre, y claro, porque va en contra del sistema. El hombre pues claro, escribía lo que escribía y este hombre ha sido totalmente apartado de la vida pública y retirado. O sea, no vuelve a publicar nada, no se le ha vuelto a escuchar nada y no ha vuelto a salir a ningún medio de comunicación. No sé si a lo mejor sabes de quién estoy hablando, pero vamos, no viene al caso decir el nombre, pero existe, ¿eh? Existe. Sí, bien, pero que me refiero que es cierto que tiene esos matices que te acabo de comentar. ¿Por qué? Porque en una democracia, en teoría, el espectro se abre. Digo en teoría, como sabes, uh-huh. Pero luego, y más tal como va la cosa ahora, con estas leyes cada vez más que prohíben casi todo, ¿no? Que están buscando también qué bulos, y los bulos prohíbes los que afectan a un determinado partido se admite, pero si afectan a otro partido se prohíben. Ya sabemos un poco cómo se las gastan los gobernantes. Es que tú fíjate ahora, por ejemplo, hay sistemas para censurar. Poniendo el ejemplo que no tiene nada que ver con la literatura, pero sí con la libertad de expresión, estamos hablando ahora del YouTube, ¿no? La cantidad de vídeos, a mí, por ejemplo, me han retirado 7 vídeos del canal simplemente por hablar del coronavirus. Fíjate la cantidad de libros y de canales con un montón de seguidores que han llegado a cerrar. Y esto viene de la élite de arriba, de los que nos están gobernando. Porque es que si no... Sí, no, pero eso siempre ha sido así, te quiero decir. Por eso es impresionante. El que tiene el poder, el que tiene el control, decide qué es lo que se publica y no se publica, evidentemente. Pero ya digo que no estamos hablando de esas prohibiciones absolutas donde aparecías en una lista y donde
prácticamente te tenías que exiliar del país, ¿no? Como ocurría antes. Claro que sigue habiendo censura. De hecho, fíjate, en el franquismo, que evidentemente la censura había, pero hay un caso muy curioso, que era el de Camilo José Cela. Camilo José Cela ejerció de censor. Bueno, pues a él, una de sus novelas, La colmena, también la censuraron. Y era adicto al régimen en aquel momento, ¿no? Sí. La tuvo que publicar primero en Buenos Aires, en 1951, y solo 10 años después es cuando la puede publicar en España. Estamos hablando de Camilo José Cela, que era alguien que conocía muy bien los entresijos, ¿no? O sea, a eso me refiero, que está claro que las censuras siempre están, por eso hay que especificar un poco lo que eran libros prohibidos, libros censurados y libros expurgados, es decir, que podías publicarlos pero quitando determinados pasajes o edulcorando algunas escenas para que, desde el punto de vista del censor, pues fueran más digeribles, ¿no? Que no asustaran o que no cayeran en lo que ellos pensaban que eran inmoralidades. Imagínate, todas las obras del Marqués de Sade fueron suprimidas. Claro. Ya ves. Y como esas, pues tantas y tantas. Pero digo que esta censura se daba también, pues eso, en la URSS, se daba en la Alemania de Hitler, se ha dado en Argentina con la dictadura militar, la de Videla y la de otros generales, pues empezaron a censurar un montón de libros, entre ellos todas las obras de Julio Cortázar, por ejemplo. Y él se tuvo que exiliar a París. O sea, que a eso me refiero, ¿no? Que eso era mucho más grave, porque es que tu vida corría peligro. Aquí te pueden censurar, pero en principio tu vida no corre peligro. ¿Entiendes? Lo que pasa es que ese es el gran problema. ¿Quién es el que marca la línea? ¿Quién es el que dice esto es válido y esto no es válido? Esto sí me sirve y esto no me sirve. Evidentemente los que marcan la línea son los que tienen el poder. Y los que tienen el poder, cuando es absoluto, hacen y deshacen a su modo. En sistemas democráticos se buscan sistemas más sutiles. ¿Qué es esto? Despedir a alguien de un periódico o el ostracismo literario, se le silencia, no va a tertulias literarias, no se le contrata en ningún medio de comunicación. Son otros sistemas, pero porque también sabes que los sistemas de comunicación no son tampoco monopolios, es decir, hay gente, o sobre todo hay como distintos grupos de influencias y de poder, que según si estás en un grupo o estás en otro, estás censurado. O sea, si perteneces a un grupo, antes se veía claramente los que eran del mundo o los que eran del país, ¿te acuerdas? Sí. Si publicabas en un sitio no podías publicar en el otro. Bueno, eso siempre lo ha habido, pero eso ya son como censuras, como vetos que te van poniendo distintas empresas, sobre todo de comunicación, porque si no estás de acuerdo con su diario, y siempre tienen un diario, o no estás apoyando un determinado partido, pues no entras dentro de su lista, porque no eres persona grata. Eso ya te digo que siempre se va a producir, pero siempre queda mucho más amortiguado en sistemas democráticos que en sistemas dictatoriales, donde tu vida corre peligro, que es lo que les ha pasado, imagínate, en el caso de Salman Rushdie, con los versos satánicos. Ya ves. Tiene una amenaza de muerte. O sea, a día de hoy, que sigue escondiéndose este hombre, a día de hoy sigue amenazado con una muerte, y encima el que le ejecute pues conseguirá todos los beneplácitos, ¿no?, de la fatua, que es la que en su época Khomeini dictaminó contra este escritor. Eso sí que es peligroso. Lamentablemente ese hombre está condenado de por vida. Claro, de por vida, porque ya no es una prohibición específica, yo que sé, como pasó con la novela, no sé, ahora recuerdo, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer. Es decir, ¿cómo puede ser que Las aventuras de Tom Sawyer estuvieran censuradas, ¿no? La famosa novela de Mark Twain. Bueno, pues sí, pues en distintos estados de Estados Unidos, no en todo, pero en algunos estados de Estados Unidos se censuró esa novela porque pensaban que tenía un lenguaje racista. Ahora ya se levantó la prohibición hace tiempo, ¿no? Pero te quiero decir que son prohibiciones muy limitadas en función de ciertas zonas, de ciertos estados. Y ahora que hablas tú de Tom Sawyer, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿ahí hay literatura infantil que también haya sido censurada de algún modo? Pues sí, y esto es lo más paradójico, ¿no? Porque tú piensas que una literatura infantil, ¿dónde está lo pecaminoso? Bueno, pues depende de los ojos y del cristal con que lo mires. Y sí que hay obras que se han considerado, pues, bueno, censurables, ¿no? O sea, por ponerte unos cuantos ejemplos. ¿Dónde está Wall-E? Habrás oído hablar de él, ¿no? De ese librito de dibujo donde tú tienes que adivinar dónde está Wall-E. Bueno, pues durante un tiempo determinado y en ciertos países, como contenía imágenes de mujeres con el pecho desnudo, se censuró ese libro. Pues imaginar que era sobre todo en países musulmanes, ¿no? Entonces, como se veían mujeres con el pecho al aire, pues censurado. Y fíjate que es tan sencillo como buscar a Wall-E dentro de una muchedumbre. O algunas obras de Roald Dahl, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate, en la primera versión que se hizo,
sabes que hay película, ¿no? O sea, todo el mundo conoce un poco este cuento, este relato. La primera versión que se hizo en 1964, los Oompa Loompas, pues eran pigmeos africanos. Entonces se criticó muchísimo porque dijeron que se estaba un poco denigrando a estos pigmeos africanos, y en la siguiente versión que hace, en 1973, convierte a los Oompa Loompa en seres fantásticos con piel y cabellos claros. O sea que, para no tener problemas, porque se lo estaban censurando. O lo que le pasó a Hergé con Tintín en el Congo. Tintín en el Congo pues fue muy criticado porque pensaban que se estaba hablando de los congoleños de una forma un poco despectiva. Se les representaba como perezosos, como que eran ignorantes. Entonces en Bélgica o en Suecia o en el Reino Unido o en Estados Unidos se prohibió este cómic de Tintín en el Congo. Qué fuerte, ¿no? Pues para que veas. O El Principito, antes te he hablado de la dictadura de Videla en Argentina. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, fue también censurado porque, según Videla, despertaba una fantasía ilimitada en los niños. Y eso no era bueno para el régimen dictatorial que se estaba implantando en Argentina. Así que Principito, fuera, no se podía leer. Bueno, era un poco autobiográfico este, ¿no? Era, bueno. Decían, yo no sé si es verdad. Pero sí, no es un relato para niños, eso estoy totalmente de acuerdo. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry no es un relato para niños, es un relato un poco de ese viaje un poco iniciático donde se va encontrando el Principito con distintos personajes, ¿no?, en los planetas que va visitando, y los textos, el lenguaje, los diálogos son muy significativos porque tienen una doble e incluso una triple lectura. Por eso es un libro que ha traspasado fronteras y por eso es un libro inmortal. Porque no es para niños. Un niño lo puede entender, se queda solo con la parte más superficial, más infantil. Pero un adulto encuentra claves, encuentra partes muy filosóficas de las cuales Antoine de Saint-Exupéry, que por desgracia ya sabes que murió, ¿no?, en su avión en un bombardeo absurdo. Precisamente te lo pensaba comentar ahora. Sí, pues dejó una obra escrita reflejando, ya te digo, más que su autobiografía, reflejando su forma de pensar, su filosofía, ¿no?, su filosofía de vida. Y era una filosofía de vida pues muy altruista, muy tolerante, muy holística, que podríamos decir ahora, ¿no? Por eso ya te digo que es una obra que traspasará pues las fronteras del tiempo y del espacio. ¿Hay algún libro infantil que haya sido censurado? Quiero decir, español. Español. Así ahora que yo recuerde, no, de los que yo recuerdo. Sí me llama mucho la atención uno que es muy famoso, muy conocido, que es Harry Potter. Pues también puede ser como Harry Potter también ha sido censurado. Bueno, pues Harry Potter y la Piedra Filosofal, Ajá, es el primer libro de la saga, que se publica en 1999, fue censurado en varios estados de Estados Unidos. Sabes que según que cada estado tiene autonomía para decir qué libros son válidos y qué no son válidos, pues en varios estados de Estados Unidos, sobre todo estados sureños, en el Reino Unido, también en algunos colegios católicos y en Emiratos Árabes, se prohibió Harry Potter y la Piedra Filosofal porque dice que fomentaba la magia y que fomentaba la brujería. A estas alturas, tanto, ¿no? Se suspendió, sí, pero a estas alturas, te estoy hablando de obras que hace nada, ya ves tú, Harry Potter y la Piedra Filosofal y alguna más, porque fomentaba eso, la brujería. Entonces dijeron, bueno, pues nada, incluso un libro también de Roald Dahl, el de James y el melocotón gigante, que James va viajando por estas partes encima de este melocotón gigante, también fue censurado porque es de que promovía las drogas y la violencia, y también la desobediencia a los adultos. O Alicia en el País de las Maravillas, fíjate, otro de esos libros, ¿no?, paradigmáticos, que también es algo más que un libro infantil, ¿eh? Le pasa lo mismo que al Principito. Sí. Bueno, pues cuando Lewis Carroll escribe este libro y lo publica en 1865, en principio pasa todas las pruebas, nadie piensa que aquí haya algo pecaminoso. Bueno, pues en China lo prohibieron porque atribuir inteligencia a los animales y que estos animales pudieran hablar como si fueran seres humanos no lo consideraban correcto. Y además porque en algunos sitios decía que hace referencia al consumo de droga. Sabes que Alicia en algún momento toma una especie de hongo y se hace muy grande o se hace muy pequeña. Entonces consideran que esos son efectos alucinógenos por haber tomado este tipo de drogas, ¿no?, de elementos psicodélicos. En fin, para que veas un poco hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar la estupidez. La estupidez humana, en base. Totalmente. Fíjate que se me está ocurriendo esta especie de censura, ¿no? Dependiendo del gobierno, yo hablo de España ahora, dependiendo del gobierno, el libro de texto que te
meten para que los críos estudien tiene una historia o tiene otra. Y cuentan la historia de distinta manera. Y se me está ocurriendo, por ejemplo, un gran científico olvidado de la historia que no sale en nuestros libros de historia, como es Nikola Tesla. Este hombre, yo no sé por qué no lo han metido en ningún libro de historia, con todas las grandes cosas que hizo. Bueno, ya creo que ese error ha quedado subsanado, ¿eh? Cada vez hay más libros, más biografías de Tesla, ya aparece hasta en películas. Sí, pero yo te digo, yo te digo la manipulación en la educación infantil. Te meten los libros de texto que al sistema... Claro, por eso te estoy diciendo. Te meten en los libros de texto que al sistema o al partido político gobernante en ese momento le interesa. Sí, no, pero eso es muy lamentable y eso sí que es una pena, ¿ves? Sobre todo, aquí hablando de España, ¿no? Hay 2 comunidades autónomas donde se sabe sistemáticamente, porque además está probado, que los libros de historia están censurados, están manipulados para suprimir cierta parte de la historia de España que no les interesa y para añadir cierta parte de la historia de sus comunidades respectivas que sí les interesa, pero que está manipulada. Que está manipulada porque no es cierta. Claro, pero está demostrado, sí, pero a ver, pero es una forma, pero si tú quieres tener adictos a tu régimen, les tienes que empezar a educar desde pequeños, ¿sabes? Esto es más básico que el chocolate. Es decir, tú, si quieres que de adultos esta gente tenga un pensamiento único, tú les tienes que empezar a inculcar desde pequeños una ideología. Claro, y esa ideología pues tiene que estar en sus libros de texto, en lo que ellos maman claro, en el yo colegio. Conozco la historia esta que estás contando muy bien porque yo trabajé en cierta comunidad autónoma durante 5 años, te estoy hablando del año 93 al año 97, y yo vi allí esa manipulación a nivel escolar de esta literatura educacional, cómo manipulaban la historia de una manera tremenda, y los padres y los hijos se lo tragaban todo. ¿Qué pasa? Que esto, a través de las generaciones, te estoy hablando del año 93, han pasado ya unos cuantos años, evidentemente llegan los problemas que llegan después, porque tú precisamente lo has dicho muy bien, son manipulados desde la más tierna infancia para crear estos seguidores incondicionales, precisamente. Claro, pero es que lo peor de todo es que esto se sabía que lo estaban haciendo, se sabía que se estaba manipulando y aún así no se hizo nada. Bueno, pues ahora tienes las consecuencias, claro. Lo que siembras, al final lo recoges. Pero te quiero decir que esto es tan básico que lo han hecho en la China, lo han hecho en Cuba, en todos los lados, en la URSS, y lo han hecho en España, y ya está, y nos lo hemos tragado con patatas. Pues efectivamente. Y las mentiras, pues eso es lo que decía Goebbels, ¿no? Y al final, una mentira repetida 1000 veces, pues se convierte en verdad. Pues si lo vas repitiendo, pues al final la gente se lo cree. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Al final, como ves, no estamos tan evolucionados. Al final, no estamos tan evolucionados. Necesitamos aprender un poco más de historia y necesitamos ser un poco más tolerantes. ¿Qué tiene la literatura libre, la lectura libre, para que los gobernantes o los que mandan no dejen que fluya de una manera... Claro, yo llego a la parte esa de que, claro, el que lee piensa y el que piensa es peligroso. Sí, pero, a ver, pero ya digo que la tendencia de un gobernante, hombre, la dictadura está clara, es perpetuarse y mantener un tipo de verdad única. ¿Recuerdas la novela de 1964 de George Orwell? Pues ahí hay una policía del pensamiento y hay un ministerio de la verdad. Es decir, todo aquello que no se ajuste a lo que ellos imponen, pues te van a censurar, te van a perseguir, te van a torturar y te van a matar. Es decir, es una distopía muy bestia, ¿no? La de 1964, pero que ciertos rasgos se están empezando a ver ahora. Está claro que en otro tipo de dimensión, pero se están viendo ahora. Es decir, lo que busca muchas veces un gobernante es perpetuarse y lo que busca es imponer una verdad, un pensamiento único. Entonces, lo normal es que no lo consiga porque para eso están los regímenes democráticos, para eso está la libertad de expresión, para eso está el pensamiento crítico, para eso está la diversidad. Eso es lo bueno, ¿no? Y permitir siempre las críticas, siempre y cuando esté dentro de la legalidad, que no se caiga en el delito, evidentemente, ni la calumnia, ni la difamación. Entonces, a eso está. Pero un gobernante, y esa es la pena que en los países democráticos ocurra, tiende a perpetuarse. Y una forma de perpetuarse es crear acólitos, crear súbditos, crear personas afines al régimen. Sea el que sea, el pecado lo cometen lo mismo los de derechas que los de izquierdas, porque ambos tienen esa misma pretensión de crear gente muy adicta, muy afín, muy súbdita y muy fiel y muy humilde o
como muy manejable, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, una forma de manejarlas, una forma de crear ese pensamiento único para que no haya pensamiento crítico, es educarles desde pequeños. ¿Por qué? Porque de alguna forma les anulas. Porque si siempre lo que ven en televisión, lo que leen en sus libros, lo que les enseñan sus maestros, siempre es lo mismo, la misma verdad o la misma mentira, pues acaban convencidos de que eso es así, que es el mismo color, que solo la realidad tiene un mismo color. Ese es un gran error que siempre se ha cometido y una de las conclusiones, que es un poco desesperanzadora, es que no aprendemos de nuestros errores, porque esto se ha hecho en otros países y en otras épocas y siempre ha acabado mal, siempre. Bueno, pues aún así, no solo en España, porque esto lo comentamos aquí porque es lo que más conocemos, también está pasando en Italia, está pasando también en Francia, en muchos lugares. Siempre hay instituciones de poder que buscan precisamente eso, anular unas ciertas verdades para consolidar lo que ellos consideran que es la única verdad. Ese ministerio de la verdad que George Orwell ya lo preconizó y que nos advirtió del peligro que eso conllevaba, porque en el fondo todo es un gran hermano. Siempre al final estaremos vigilados para hacer lo que es correcto. La policía del pensamiento que decías, ¿no? Exactamente, es una de las consecuencias que tiene esa novela, además de otras cuantas. Pero bueno, ya te digo, por suerte la gente es inteligente, por suerte estamos en el siglo XXI, por suerte la mayoría de las personas saben los peligros que esto conlleva y estas ínfulas, a veces dictatoriales o totalitarias que tienen algunos gobernantes, pues quedan ahí diseminadas por eso, porque por suerte todavía hay pensamiento más objetivo o más variado, que es lo importante, ¿no? O sea, eso es una sociedad democrática y así debería ser, o así por lo menos es de la democracia que hablaban los griegos en su momento, en la época de Pericles, cuando querían que todo se debatiera en un foro y que no hubiera alguien que tuviera una verdad única, porque las verdades únicas ya sabemos que al final acaban siendo verdades muy dictatoriales. Termina mal. Yo creo que la recomendación apropiada sería leer diferente tipo de literatura del tema que tú quieras, pero de diferentes autores para sacar una conclusión tuya propia personal, ¿no? Porque si lees siempre cosas afines a lo que tú piensas, pues no vas a salir de ahí. Fanática, y hay gente por eso que te digo. Lo que quiere es que les diga por dónde tienen que ir. Me parece muy bien. Pero por poner un ejemplo muy claro, en la época del franquismo, tú no podías ser de otra religión que no fuera la católica, porque si no te señalaban, te miraban mal y tenías un gran problema si no eras católico, ¿de acuerdo? Hoy, por suerte, ¿ves? Eso lo hemos superado. Es decir, ahora tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser judío, musulmán, puedes ser ateo, agnóstico, budista, hinduista o taoísta. Sí, pero nadie te va a decir nada. En determinadas zonas te siguen mirando mal y señalando con el dedo, ¿eh? Simplemente por presentar un programa como este de misterio, ya estamos como señalados, ¿no? A ver, sí, pero bueno, estoy hablando a nivel general, prefiero, porque luego hay casos y excepciones. Pero en la época del franquismo, y esto estamos hablando de hace nada, porque Franco muere en el 75, ya te digo, el hecho de que tú no fueras de esa religión era un gran problema, tenías un problema. Y si además no eras del partido, es decir, del único partido que había, pues tenías otro problema. Hoy, por suerte, me refiero para que veas un poco, hemos avanzado en eso, hemos avanzado. Hoy, por suerte, puede ser del partido que te dé la gana y no ser de ningún partido o no creer en nada. Es decir, tienes diversidad de opiniones y nadie te va a perseguir en teoría. Otra cosa es que te metas con ciertas instituciones. Otra cosa es que caigas en algún tipo de delito, como te decía, pueden ser las injurias, las calumnias, las difamaciones. Pero en general, todo lo que se haga con respeto, aplicando la ley de la libertad de expresión, todo ese tipo de cosas tú las puedes hacer ahora, pero lo que pensamos que ahora esto es natural, hasta hace unos pocos años no era natural, no era factible hacerlo. Hoy tenemos esa ventaja. Es cierto que con cortapisas, es cierto que todavía con censuras, todo lo que tú quieras, pero comparado con antes, ya te hablo de hasta el 75, ya no te hablo de la Inquisición, ya no te hablo de la Edad Media, comparado con antes hemos avanzado muchísimo. Pero aún así hay gente que todavía pues tiene, ya te digo, ínfulas de crear, pues eso, personas que sean muy fanáticas de una idea, y no hay nada peor que ser fanático de lo que sea, de cualquier idea religiosa o de cualquier idea política, porque el fanatismo te crea orejeras, solo te crea una dirección en la que mirar. Una línea recta, sí. Por eso te decía yo la diversidad, ¿no? Que aunque sea contrario a lo que tú piensas, tampoco viene mal conocer. Porque a lo mejor, quién sabe, te puede hacer tomar una postura distinta a la que tienes. Cuidado. Que la lectura, siempre lo hemos dicho y lo vamos a mantener, sobre todo tú que has escrito varios libros,
es lo mejor que una persona puede hacer para intentar formarse una opinión sobre cualquier tema o cualquier otra cosa, ¿verdad, Jesús? Claro, claro. Pues es que la libertad de pensamiento, ya te digo, para mí es fundamental. Y la mejor forma para tener un criterio más o menos objetivo es leer, utilizar algo que mucha gente no utiliza, sobre todo con la eficacia que debería utilizarlo, que es nuestra mente, que es nuestro pensamiento, que es nuestro razonamiento. Aplicar eso, sencillamente, ser objetivos, ser críticos, pero sobre todo eso, tener una visión ecléctica de la vida, de la realidad y del resto de los humanos, que no porque otros piensen diferente a ti son peores o son mejores que tú, porque precisamente en la variedad está el gusto, que siempre se ha dicho, precisamente en la diversidad de colores es donde podemos ver el cromatismo. Entonces, para mí eso es el mensaje mayor, leer, que la gente quiera saber un poco de su origen, de su pasado, de su historia, de dónde venimos, a dónde vamos, porque eso te hace más tolerante. El viajar, eso lo decía Cervantes, el viajar y el leer mucho aviva el ingenio. Pues claro, hay que leer, hay que viajar, hay que contactar con otras personas. Si siempre estás metido en tu torruño, si no viajas, si solo lees lo mismo, si solo ves un canal de televisión, si solo escuchas al mismo predicador o al mismo gobernante, al final acabas, pues eso, siendo una persona muy gris. Aborregado. Y no lo olvidemos, hay veces que lo que se buscan son personajes grises. Sí, porque es muy pena, ¿no? claro, que al final el mundo sea gris. Es muy difícil aceptar que uno ha estado en un error cuando alguien ha hallado una verdad. Quiero decir, ¿no? Si tú, por ejemplo, mantienes a nivel científico una teoría sobre determinada cosa durante muchos años y la defiendes a capa y a espada y a ultranza en los diversos medios de comunicación, de repente llega alguien que te desmonta toda tu teoría y es muy difícil aceptar que te has equivocado durante años, ¿eh? Es muy complicado. Claro, sobre todo si te la desmonta con razonamientos, está claro. Y con lógica. Es muy complicado. Muy complicado. Eso se da en todos los ámbitos, Sí, en todos los ámbitos. En el mundo científico se da prácticamente todos los días. Científicos de prestigio que al final ven que su teoría no vale absolutamente para nada. Pero hay que tener la suficientemente humildad para aceptarlo. Eso es muy complicado. En el mundo de la arqueología, en el mundo de la historia, en el mundo de la astronomía, continuamente hay nuevas teorías, hay nuevas hipótesis que desbancan las anteriores. Entonces, es muy complicado. No hay ninguna disciplina homogénea, no hay ninguna disciplina, la que tú busques, en el que todo el mundo esté de acuerdo. Por eso cuando muchas veces hablan de un experto, el experto en economía, bueno, el experto en economía, eso lo dirás tú, porque habrá otro experto que dirá exactamente lo contrario. Claro. O el experto en la historia de los sumerios. Habrá uno que te dirá esto y habrá otro experto en la historia de los sumerios que te dirá lo contrario. Cuidado, porque es muy difícil que distintos expertos se pongan de acuerdo en su misma disciplina, en su misma especialidad. Porque lo que es verdad para uno, para otro puede ser mentira. Ahí está la discrepancia. Sí, pero para eso están las pruebas. Hay algunas que son verdades porque están ahí. Las pruebas son las pruebas y son indiscutibles. Hay otras que son teorías. Entonces, las teorías todas son válidas. Por eso también hay que tener el respeto hacia el contrario, ¿sabes? Respeto hacia el que mantiene una posición contraria a la tuya, siempre y cuando él mantenga el mismo respeto hacia ti. Siempre hay que mantener el respeto. Eso, indudablemente. Lo vamos a dejar aquí ya, Jesús Callejo. Nos hemos salido un poquitín del tema, pero bueno, yo creo que ha estado bastante animada la conversación. Bueno, todo tiene relación al final. Sí. Y bueno, ya sabes, te estoy muy agradecido por participar otra vez en Mundo Insólito Radio y espero y deseo que no tardes muchos meses en volver. Pues seguro que no. Cuando tú me invites, ya sabes que será un placer pues volver a compartir estos momentos y estos temas, ¿no?, que tanto nos apasionan. Un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti.